se me cortó el video, vamos con una segunda parte del mismo. No tengo forma acá, la tecnología debería ser lo mío y no lo es tanto, pero bueno, van a seguir viéndome a mí entonces. La presentación la pueden seguir, ojalá la puedan seguir viéndolas desde sus computadoras. Si no, la van a tener de todas formas para estudiar. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? Bueno, primero, ya estamos, el otro día vimos las distintas etapas del proceso. Lo que vamos a hacer hoy es profundizar sobre esto. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos hablando de llevar a cabo un buen sistema de compras y contrataciones es hacernos un par de preguntas para ver si estamos, digamos, yendo por un buen camino. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es el objetivo de las compras y contrataciones del Estado. Lo hemos dicho, lo pueden ver en la bibliografía. El objetivo es, digamos, dotar al Estado de herramientas que le permitan cumplir con los objetivos de gestión, satisfacer necesidades de la ciudadanía, funcionar propiamente dicho, y esto es a través de bienes y servicios. Compra de bienes, contratación de servicios. Otra pregunta que tenemos para hacernos es ¿por qué dichas compras son importantes para el Estado? Bueno, básicamente porque hacen a su razón de ser. Si el Estado no puede satisfacer necesidades, digamos, de la población, ¿para qué existe? ¿Para qué recauda impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante que el Estado tenga esas herramientas que decíamos anteriormente para cumplir con su objetivo y su razón de ser. Otra pregunta que tenemos para hacernos es ¿dónde está reglamentado el procedimiento de compras y contrataciones? Bueno, vamos a tener por un lado un nivel nacional, por el otro a nivel provincial. ¿Y por qué debe estar reglamentado el procedimiento? Es otra pregunta que nos vamos a hacer. Porque hay que tener reglas claras. No podemos hacer lo que queremos, digamos. Tiene que haber un procedimiento, pautas, principios, normas. Por eso, como los demás sistemas, existe un órgano rector que establece estas pautas y procedimientos y uno o más órganos ejecutores que se ocupan de dar cumplimiento a estas normas y proceder a la razón de ser del sistema, que en este caso es adquirir bienes o contratar servicios. Lo primero que también tenemos que saber, y que es muy importante, yo lo dije hace un rato, estamos enmarcados en la teoría general de sistemas. La administración pública, nacional y provincial, se maneja como un macrosistema compuesto por distintos sistemas que interactúan entre sí. Entonces, lo que ocurra en uno de esos sistemas va a impactar en uno o más de los otros sistemas, va a generar una reacción en cadena y eso va a hacer que vayan sucediéndose distintas etapas o hechos dentro de los distintos sistemas para que funcione ese macrosistema correctamente. ¿Se acuerdan que vimos que teníamos sistemas troncales y sistemas conexos? Los sistemas troncales eran el de contabilidad y el de presupuesto y los demás eran sistemas conexos. Por ende, el sistema de compras y contrataciones es conexo. ¿Qué quiere decir conexo? Que lo que realice el sistema de contrataciones va a afectar en uno o más sistemas, pero no en todos. Son complementos de la parte troncal. Bueno, entonces, ¿sobre qué sistemas va a impactar? Siempre, en todo caso, en contabilidad y presupuesto. ¿Por qué? Porque esos son sistemas troncales. Y entonces, ¿se acuerdan que el presupuesto es la planificación por excelencia? Si nosotros decimos que es muy importante planificar para llevar a cabo una buena gestión de compras y contrataciones, lo primero que tenemos que tener previsto es que vamos a cumplir con un presupuesto, es decir, con establecimientos respecto a lo que vamos a comprar o contratar durante
un año, que es el ciclo presupuestario. Y lo que no tengamos previsto, bueno, vamos a tener que tener una partida presupuestaria para esas imprevisiones, y si no, solicitar a Hacienda que nos dé crédito y cuota para poder cumplir con este mandato de una compra o contratación. Y se acuerdan también que uno de los principios generales de la Ley 2141 es la registración de todos los hechos económicos. Por ende, cada compra o contratación es un hecho económico que tiene impacto dinerario. Por ende, va a tener que estar todo esto registrado. ¿Dónde se registra? En la contabilidad. Actualmente nosotros tenemos un sistema SICOPRO, sistema de contabilidad provincial, donde se registran todas aquellas transacciones económicas de la provincia y que además tiene cruce con presupuesto. Entonces, digamos, cada hecho contable va a tener un impacto presupuestario y va a ir, digamos, ejecutando crédito presupuestario y bajando el disponible, digamos, de lo que tenga. Entonces, al momento de hacer una compra o contratación, lo primero que tenemos que ver es que haya disponibilidad presupuestaria, y una vez que ejecutamos esa compra, nos va a bajar la disponibilidad presupuestaria y además vamos a tener un registro contable donde va a quedar establecido qué se compró, a qué precio, digamos. Bueno, otro sistema que tiene impacto directo para compras y contrataciones es el de tesorería. ¿Por qué? Porque al estar comprando o contratando, vamos a tener que ejecutar un pago, tarde o temprano, ¿no? ¿Y ese pago de dónde sale? De la tesorería. Entonces, bueno, es otro de los sistemas que va a estar impactado. Y otro sistema que puede estar o no impactado por las actividades del sistema de compras y contrataciones es el de administración de bienes. ¿Por qué digo puede o no? Porque recuerden que el sistema de administración de bienes registra todos aquellos bienes de capital que son inventariables. Entonces, si nosotros compramos una computadora o un escritorio, lo vamos a inventariar porque es un bien de capital, y entonces ahí impacta en administración de bienes, en el sistema de administración de bienes. Ahora, si compramos yerba, bidones de agua, o estamos contratando un servicio de limpieza, bueno, ahí no tendrá impacto en la administración de bienes. Lo mismo puede ocurrir con crédito público, digamos de que si nosotros requerimos una operación de crédito público para hacer una obra pública, como puede ser una ruta, bueno, ahí ahí va a haber un impacto en crédito público. Si no, mayormente no, porque por lo general todo lo que se compra o contrata viene con recursos propios, digamos. Bueno, entonces eso es una de las características que tiene el sistema de compras, que impacta sobre otros sistemas. Y después otra de las características que tiene es que este sistema de compras y contrataciones tiene como principal actividad cumplir con las metas y objetivos del Estado. Lo que les decía antes, de que el Estado tiene que velar por su razón de ser, y por ende tiene que estar dotado de herramientas, de bienes, de servicios para dar cumplimiento a esto, que es lo que la sociedad reclama o demanda. Entonces, ¿qué tipo de compras hace el Estado? Compras de bienes, de servicios, de bienes que sean consumibles o de bienes de capital. ¿Para qué? Bueno, para distintas ramas del Estado, para educación, seguridad, salud, para conservar recursos naturales y demás situaciones. ¿De qué manera se reglamenta en el sistema de compras y contrataciones? Bueno, a nivel nacional, por la Ley 24.156, que es la de Administración Financiera y Control, están los principios generales, y puntualmente el decreto 1023 del 2001 es el que reglamenta las compras y contrataciones. Y a nivel Neuquén, que es donde más nos vamos a centrar,
La Ley 2141 de Administración Financiera y Control establece lo macro, y el Decreto 2758 del 95 es el reglamento de compras y contrataciones. Cabe aclarar, yo acá no lo mencioné, porque bueno, este es el decreto madre, digamos, pero en el caso de los montos de contratación, que es algo que hablé hace un ratito, se van actualizando y por ende van saliendo decretos que modifican artículos del reglamento de contrataciones, porque bueno, esta cuestión, ¿no?, inflacionaria, o pasó también, que lo vamos a ver más adelante, cuando se instauró Codineu, que es la plataforma de compras digitales, hubo que modificar algunos artículos del reglamento de contrataciones porque, en el reglamento se hablaba de tener hojas selladas, digamos, foliatura y demás, que ya para la plataforma no era necesario, o la presentación de sobres lacrados, por ejemplo, que era para garantizar la inviolabilidad. Bueno, cuando ya ahora la presentación se hace digital, no existe más un sobre lacrado. Entonces esas cosas ya no son necesarias y bueno, se actualizó el reglamento con otro decreto. Recuerden que siempre que para modificar una ley hace falta otra ley, para un decreto hace falta un decreto. Eso se acuerdan que lo vimos en todo lo que es la legalidad, que todo acto está respaldado por una norma legal y hay una pirámide de Kelsen que es la que establece las jerarquías de las distintas normas legales y bueno, nunca una inferior, o sea, un decreto no podría modificar una ley, sí una ley podría anular un decreto, modificarlo, demás, pero bueno, como un decreto puede modificar otro decreto, no sería necesario acudir a una ley para ello, pero si no se puede al revés, digamos. Bueno, entonces ese es el marco normativo que vamos a estar viendo durante toda la materia, y por lo cual se va a regir el sistema de compras y contrataciones. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Lo primero que se ve o que hay que entender dentro del sistema de compras y contrataciones es lo que se llama contrato de suministro. ¿Qué es un contrato de suministro? Bueno, por definición es la acción de adquirir bienes o contratar servicios necesarios para la administración del Estado a fin de atender necesidades públicas. ¿De qué manera se formaliza o se lleva a cabo estos contratos de suministro? Bueno, a través de instrumentos. ¿Qué instrumentos conocemos o que están en uso, digamos, dentro de la administración pública para formalizar los contratos de suministro? Bueno, tenemos las órdenes de compra, las órdenes de servicio, contratos propiamente dichos, convenios y otro tipo de instrumentos que pueden surgir, ejemplo, actas de acuerdo también. Obviamente que cada tipo de instrumento corresponde a un tipo de acción. Si estamos comprando bienes, se utilizará una orden de compra. Si estamos necesitando un servicio, será una orden de servicio. Para un alquiler de inmuebles se utiliza un contrato. Lo mismo para una obra pública, suelen ser contratos también. Puede haber convenios porque se establece, digamos, entre municipio y la provincia que se va a delegar una obra y entonces se hace un convenio y capaz que la municipalidad, por ejemplo, usa mano de obra propia, local, empleados municipales y no cobra por ello, digamos. Porque bueno, el municipio lo tiene a disposición y en beneficio de la obra que va a ser provincia, pone a disposición su mano de obra. Bueno, entonces ahí como no va a haber una cuestión dineraria, se celebra un convenio. Son maneras, ¿no? Digamos, o sea, son distintos instrumentos posibles para hacer una compra o contratación. Y bueno, así como hay formalidades, digamos, y hay instrumentos, estos se deben cumplir, digamos. Uno, por regla general, cuando se lleva a cabo, digamos, una acción entre dos partes, se celebra, digamos, un contrato entre dos partes, se entiende que ambas partes van a dar cumplimiento de esto. Pero puede que no, puede pasar que no, por distintos motivos. Entonces se establecen
penas de nulidad en general ante incumplimientos. ¿Qué es una pena de nulidad? Digamos, o sea, es una manera en que se penaliza a quien incumplió, dando por nulo lo que se había firmado oportunamente. O, y vamos a verlo mucho en compras ahora durante la materia, que si vos como proveedor, digamos, presentás una oferta incompleta, el Estado da por hecho que no existió tu oferta, la anula, la desestima. ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos mínimos de ley. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. También puede pasar que vos perfeccionaste el contrato, la orden de compra, y después como entre el Estado y el proveedor no te cumplió a tiempo. Ahí no se lleva a cabo la pena de nulidad, no es que decimos esto nunca existió. ¿Qué se hace? Se dice, bueno, te multo, te hago una multa económica por el retraso en el cumplimiento de este contrato, de esta orden de compra. Y entonces se le cobra un dinero que también está establecido, que normalmente es por día de retraso. Es como los intereses. Vieron que quienes alquilen acá en el grupo pueden ver en sus contratos de alquiler que dicen que vos tenés que pagar del 1 al 10, pasada esa fecha tenés que pagar intereses. Lo mismo ocurre, bueno, con un servicio público, una tarjeta de crédito, hay fechas y si vos no cumplís, pagas intereses. Bueno, esto es similar, solo que no es que el proveedor pague intereses, sino que lo que hace el Estado es retenerle dentro del pago una multa en concepto de atraso. Recordemos los principios generales de las contrataciones, que esto lo vimos varias veces, pero nunca está de más remarcarlos, donde tenemos, digamos, el principio número 1 es que para todo tipo de gastos se debe propender a la licitación pública y para las ventas el remate público. El segundo principio es que se debe adjudicar la oferta más conveniente a los intereses fiscales. También hagamos ahí un paréntesis diciendo que más conveniente no siempre es más barato, sino que cumpla con parámetros que le convengan a la administración pública. Punto 3. Toda actividad dentro de compras y contrataciones tiene que propender a ser económica, eficaz y eficiente. Debemos dar cumplimiento a los objetivos a la mejor relación costo-beneficio y de la mejor manera para el Estado. Y otro principio es el de concurrencia e igualdad. Digamos, hay que buscar la mayor cantidad de oferentes para que los precios sean convenientes y las ofertas sean de calidad. Y además se debe tratar a todos los proveedores en igualdad de condiciones. Bueno, entonces, procedimientos de contratación que vamos a ver. Dijimos, por regla general, licitación pública. Otros procesos que hay que son para economizar las acciones del Estado: licitación privada, concurso de precios y contratación directa. El decreto reglamentario establece los montos para los distintos tipos de contrataciones y los funcionarios habilitados en cada caso. Vuelvo a repetir, esto es para garantizar la economía del proceso. Se establecen montos, digamos, que son testigos, por así decirlo, de la razonabilidad para utilizar un procedimiento y no otro. Hoy por hoy, ahora lo vamos a ver, la contratación directa es para hasta 7.200.000 pesos. ¿Qué es lo que establece el decreto? Digamos que toda compra menor a ese precio no tiene, no quiero decir sentido, porque no es que no tiene sentido, sino que es posible hacerla de manera directa porque hacerla con otros procedimientos encarece su contratación. Entonces se dice, bueno, es razonable que hasta 7.200.000 el Estado pueda contratar directamente con un proveedor y no hacer un proceso de participación masiva de proveedores como una licitación pública. Y bueno, como les decía, digamos, el Estado tiene una escala. Hoy por hoy tenemos que hasta 7.200.000 es contratación directa, hasta 30 millones es concurso de precios,
hasta 110 millones es licitación privada y más de 110 millones es licitación pública. Quiero aclarar que estos montos que les estoy diciendo y que los van a ver ahí en la presentación que les dejo adjunta, es para bienes y servicios de la Ley 2141. Ahora en un ratito vamos a ver los de obra pública, que son distintos por una cuestión de razonabilidad también, digamos. Bueno, ¿cuáles son los funcionarios que tienen, digamos, poder para autorizar y aprobar este tipo de contrataciones? Bueno, hasta 7.200.000 la autorización la realiza el director provincial del área solicitante y digamos, autoriza a la compra o la contratación. Y el director de administración será quien apruebe ese proceso. Hasta 30 millones se requiere sí o sí la autorización del subsecretario del área o subsecretaria, y la aprobación del procedimiento la llevará a cabo el director de administración. Esto hace que, digamos, tengamos distintas jerarquías de normas. Ahora vamos a ver el resto. O sea, por un lado, primero, ¿quién da los permisos para comprar? Digamos, yo, Jorge, por ejemplo, no soy director, digamos, tengo un cargo menor. No puedo decidir comprar una computadora, por ejemplo, por más que salga menos de 7 millones. Yo puedo necesitarla para mi lugar de trabajo, la puedo pedir, pero para que el área de compras salga a buscarme la computadora, primero tengo que tener la autorización de mi director provincial. Teniendo la autorización, listo, compras sale a buscarla, y una vez que la compra, quien aprueba ese proceso es el director de administración. Si yo necesito algo que sale más de 30 millones, que sale más de 7 millones, pero hasta 30 millones, voy a necesitar la autorización del subsecretario. No puede el director provincial, no alcanza, digamos. Y así. Si el director de administración es el mismo que aprueba el procedimiento. Ahora, si ya nos vamos a niveles más altos, que es entre 30 millones y 90 millones de pesos, la autorización para realizar esa compra la tiene que hacer el secretario o secretaria del área. Y la aprobación del proceso la hace el subsecretario. Luego, si nos vamos hasta 110 millones, que digamos es hasta la licitación privada, se requiere autorización del ministro o ministra, y quien aprueba luego el proceso es una norma de secretario o secretaria. Y si ya son más de 110 millones, es decir, tenemos que ir a una pública sí o sí, se requiere la autorización del gobernador. Ustedes van a ver en la norma que dice Poder Ejecutivo, y cuando dice Poder Ejecutivo se refiere a quien ejerce el máximo cargo en el Poder Ejecutivo, que es el gobernador. Y la aprobación del proceso estará a cargo del ministro. Entonces, bueno, esto es lo que le decía de las distintas normas. Para las primeras se requiere simplemente una disposición y una disposición administrativa, en el caso del director de administración. Ya después, si vamos a un secretario, será también una disposición, pero de secretario. Cuando llegamos a ministro es una resolución, y si estamos hablando del gobernador será un decreto. ¿Cuál es la idea de esto? Primero, que que se ejerza un debido control de los gastos que va a hacer el Estado. Hay que tener determinado rango para aprobar las asignaciones dinerarias. Y por otro, una cuestión también de organización, digamos, de que los máximos funcionarios sean quienes determinen aquellas contrataciones más voluminosas, digamos, más cuantiosas. Como les decía, para la obra pública hay un régimen aparte. ¿Y por qué esto? O sea, tiene total razonabilidad. Imagínense que las obras públicas, siempre que hablamos de obras públicas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Hacer una ruta, construir una escuela, construir un hospital, o ampliarlos, digamos, un hospital, una escuela, hacer viviendas, hacer una cárcel. Imagínense ustedes
que todo esto, o sea, son montos enormes. Entonces no podemos decir que para la obra pública es hasta 7 millones. ¿Qué hacemos con 7 millones? O sea, no pegamos ni 3 ladrillos. Entonces, no sería correcto utilizar los mismos montos porque no, son mucho más altos. Entonces, para esto se hace un decreto especial. A ver, vos podrías decirme, bueno, Jorge, está bien, son montos más altos, bueno, vayan todo por licitación pública. Y yo te digo, bueno, yo les digo, sí, tienen razón, digamos, porque también, digamos, una obra pública tiene otra magnitud. Pero ¿qué dice? Bueno, lo primero que la ley de obra pública es la 687, así como la 2141 faculta al gobernador a determinar las distintas escalas, la 687 lo mismo, porque ¿qué dice cuál es el espíritu de estas normas? Es decir, bueno, sí, cumplamos con la mayor concurrencia de proveedores, la mayor transparencia, pero no nos olvidemos de la razonabilidad en los procesos. Entonces, una cosa es construir una escuela entera y otra es hacer un aula más o ampliar la cocina de la escuela, ¿no? No podemos comparar, digamos, hacer una escuela completa que tiene 1.500, 3.000 metros cuadrados, la verdad que desconozco, pero tiro un número por decir, y contra hacer un aula que tendrá 50 metros cuadrados, ¿no? 100 como mucho. Si vamos a hacer un proceso de licitación, que sea para hacer la escuela entera, digamos. El aula la necesitamos mucho más rápido, hagamos un proceso más simple. Entonces, para esto se establecen montos mucho más altos que nos aseguran la razonabilidad para cada proceso. Así, tenemos que en obra pública la contratación directa va a ser hasta 305 millones de pesos, el concurso de precios hasta 611 millones, la licitación privada hasta 1.221 millones y más allá de esto se habla de una licitación pública. Pues bueno, es esto que les digo, los montos en obras ya son en su mayoría más de 1.000 millones, está hablando de grandes, enormes montos. Entonces, de todas formas, la gran mayoría pasa por licitación pública, pero hay determinadas obritas que se pueden contratar con procesos más sencillos, más acotados. Y bueno, lo último que vamos a ver en la clase de hoy es excepciones que establece el artículo 62 de la 2141, donde se puede hacer compras directas sin importar el monto, digamos, más allá de si son más o menos de 7 millones. No se habla de montos en estos casos, lo que hay que saber bien es acudir a estas excepciones para justificar el proceso por el cual se está llevando. Hay algunos casos que son muy sencillos, que no hay que justificarlo, sino que la naturaleza propia de lo que estás comprando ya te lo indica. Uno de los casos es la compra y venta de energía. Hablemos siempre de compra, digamos, pero ¿qué es esto? Digamos, o sea, las facturas de luz, por ejemplo. Primero que, bueno, en el caso de Neuquén, por ejemplo, particularmente, hay un único prestador, entonces ¿qué sentido tendría, no, hacer una licitación cuando siempre se va a presentar un proveedor que es CALF o EPEN o una cooperativa, en el caso de Cutralcó, San Martín? Ese es, bueno, un caso bastante particular, pero vamos a otros, ¿no? La publicidad oficial es uno de los casos. Esto es más que nada porque se busca, digamos, o sea, es muy difícil en esos casos poder hacer una comparativa porque Río Negro, por ejemplo, va a tener un valor en función de la circulación que tiene el Río Negro mismo, Canal 7, contra otros canales más chiquitos, portales web, digamos, es muy difícil, sería muy difícil hacer una comparativa para ver qué es más conveniente o no. Entonces, en esos casos la ley habilita a que se hagan de manera directa. El caso más paradigmático de todos, y que es el que sí requiere una muy buena justificación, es el inciso C,
que habla de cuando medien probadas razones de urgencia o caso fortuito, no previsibles, o no sea posible la licitación o que su realización resienta seriamente el servicio. Por eso les digo, en este caso hay que justificarlo muy bien. Hay veces que es muy fácil de justificar. Ejemplo, hay un incendio, una erupción volcánica. Totalmente imprevisible. No teníamos forma de saber que mañana, o sea, que se iba a prender fuego algo y que íbamos a tener que salir corriendo a apagarlo y a resguardar animales, pobladores y demás, ¿no? Ahora hay muchos otros casos que, bueno, tenés que justificarlo bien. Volviendo a mi ejemplo inicial de las camisetas de fútbol, resultó ser que el equipo de fútbol recién presentó la semana pasada el pedido de camisetas y las necesita para un torneo que es en una semana. Bueno, ese caso es de urgencia y tendrá que ser porque el Estado tampoco podía prever que le iban a pedir esas camisetas, digamos, que iba a venir este equipo a pedirlas. Entonces tendrá que justificar que eso es urgente porque tiene una fecha del torneo, está programado, porque es un interés del Estado que jugadores neuquinos puedan participar en ese torneo, y entonces, más allá de los montos, va a ser una contratación directa para cumplir con ese objetivo. Después, bueno, hay otros casos como aquellas transacciones que sean entre reparticiones oficiales, nacionales, provinciales. Eso mucho se da con las empresas públicas, ¿no? Digamos, un ejemplo es Corfone. Corfone hace casas, Zooms con madera, digamos, que es propia de Corfone, digamos, de la empresa. Al ser empresa pública, digamos, es como que el dinero que invierta el Estado vuelve al Estado, entonces eso está permitido que se haga de manera directa. Después hay otros casos que también son importantes. El inciso H, o sea, ustedes van a poder ver en la ley todos, van a tener acá en la filmina todos, pero hay casos que son más usados que otros. El inciso H es muy usado, que es el que dice para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados. Eso se da mucho, que vos no, o sea, son casos muy puntuales que no se le puede dar a cualquier persona para que haga esa obra, ese trabajo, o vamos a otros casos que se pueden dar, digamos, donde vos tenés que hacer una compra de un bien que es muy particular y que no cualquiera te lo vende. Entonces, ahí es riesgoso hacer licitaciones, digamos, porque primero que en general no va a aparecer otros competidores porque es algo muy puntual. Segundo, que hay casos en los que no podés comparar, como les decía antes, entre ofertas, que como decía lo de la publicidad oficial. Vamos a poner un caso, ¿no? Nosotros queremos hacer murales en una ciudad. ¿Cómo podemos saber de qué manera podríamos hacer una comparación o un análisis entre ofertas de distintos artistas cuando es algo muy subjetivo el arte, ¿no? Entonces, en esos casos la ley dice, bueno, vos no hagas una licitación y hagas una comparación de ofertas porque no hay una manera objetiva de medir eso. Entonces, en ese caso, te habilito a que contrates directamente a un determinado artista para hacerlo. Y así con otros casos, ¿no? Bueno, por eso pero bueno, de todas formas, uno tiene que justificarlos. Después hay casos que son también, como les digo, más infrecuentes, no frecuentan tanto estos casos como la compra de semovientes, semillas, plantas. Bueno, eso pasará por ahí en Ministerio de Producción, no mucho más. Hay otros casos que se usan, como cuando hubiera notoria escasez de los elementos a adquirir. Eso se dio mucho con el caso de la pandemia, ¿no? Más allá de que era una situación urgente, también había una cuestión de que no había suficiente alcohol en gel, no había suficientes barbijos, no había, suficientes elementos. Entonces, era muy difícil salir a buscarlos.
Así que se utilizó mucho este inciso para decir que se contrataba directamente. Lo mismo, no sé, si hay que salir a comprar un tomógrafo, bueno, ustedes sabrán que por ese tipo de bienes no existen negocios así por todos lados que vendan tomógrafos. Hay una o dos empresas en Argentina que los venden. Entonces, a veces se hacen por licitación y otras veces, si es único, bueno, la ley te habilita a que lo puedas contratar de manera directa. Bueno, también la locación de inmuebles se hace de manera directa, porque también, ¿de qué manera vos podés decir, bueno, para que puedas comparar dos inmuebles exactamente en condiciones objetivas tendrían que ser iguales, digamos, los dos tener, ejemplo, 300 metros cuadrados y estar ubicados en el centro? Y de esa manera puedes decir, bueno, lo comparo. Pero si no, es muy difícil, es prácticamente imposible. Entonces, por eso la ley te habilita a que eso lo puedas hacer de manera directa. Así que bueno, ustedes léanlos, vean, traten de imaginarse situaciones en las que esto se podría dar. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el trabajo práctico que van a tener, que les preparen, donde ustedes van a tener situaciones de una X dirección de compras, que puede ser una o más de una, y ustedes van a tener que analizar si la actuación de esa dirección de compras fue correcta o no. Y van a tener que justificar por qué es correcta o por qué no lo es. Y en los casos en los que puedan, citen normativa. Digan, ejemplo, contrató directo porque era una obra especializada, entonces utiliza el inciso H del artículo 62. Hay veces que es ese caso, o sea que tienen que dar un inciso. Otras veces es más bueno, debería haber planificado porque es uno de los principios o una de las cuestiones más importantes del sistema de contrataciones. Ustedes vean la manera en que lo justifican mejor, pero siempre denme una justificación a por qué el accionar es correcto o incorrecto. Y bueno, con esto llegamos al final de la clase. Vuelvo a decir, si tienen dudas, escríbanme, les voy a ir respondiendo. No se olviden que los foros son obligatorios, háganlos. El trabajo práctico va a tener una calificación. Puede ser grupal, no hay problema. Intenten si no ser más de 3-4 integrantes. Puede ser individual, aquel que lo quiera hacer individual. En el caso de que lo hagan grupal, todos por favor súbanlo a la plataforma. Yo obviamente ahí voy a ver 3-4 trabajos iguales, pero van a tener los nombres de todos, entonces yo voy a saber que son integrantes del grupo, pero es la única manera en que yo puedo calificarlos y tienen que tener su registro de calificación en la plataforma. Así que bueno, esto es todo, espero que haya sido clara la clase, que hayan podido entender y que bueno, puedan hacer el trabajo práctico de la mejor manera. Vuelvo a decir, si tienen dudas o se generan situaciones en las que requieran alguna aclaración, me pueden escribir y las intentaremos solucionar. Muchas gracias, que tengan un excelente día.